Muchas gracias. Buenas tardes. Estoy un poco nervioso, no por ustedes, sino porque nunca había tenido un púlpito transparente. No sé si me veo demasiado. Bueno, antes que nada, quiero darles las gracias por la oportunidad que me han brindado de compartir sobre este tema. Y de hecho es uno de los temas que para mí más me han cautivado, el tema de la masculinidad. Y antes que nada les traigo saludos, obviamente, de parte de mi familia, de la iglesia donde estamos allá, la IBM, Iglesia Bíblica Metropolitana. Y damos gracias por recibirnos. Estoy yo, mi hijo Evan, de 13 años, me viene aquí a acompañar. Y este tema en lo particular me ha animado porque estoy convencido de que es uno de los temas más relevantes al día de hoy. Los tiempos que estamos viviendo hoy son tiempos de caos. Hay caos en todos lados y uno de los temas en donde más vemos este caos es en el tema de la familia y todo lo que constituye la familia. El matrimonio, los roles dentro del matrimonio, obviamente, qué es ser un hombre, qué es ser una mujer, los hijos, la sexualidad. Pero todas estas cosas se comienzan a ordenar, se van a comenzar a ordenar si nosotros nos enfocamos en los hombres. Los hombres, en otras palabras, son clave para traer el orden de Dios al caos que vemos en este mundo. Y mi tarea hoy es exponer las mentiras del mundo en contra de la masculinidad y ayudarnos a ver y apreciar la masculinidad con los lentes bíblicos. Vivimos en una cultura extremadamente afeminada. Y esto no solamente se ve en el mundo, sino también en la iglesia. Y para comenzar el día de hoy, quiero leer un pasaje que se encuentra en Jeremías 51. Si me pueden acompañar, Jeremías 51:30. Y este pasaje va a servir como un fundamento que nos va a ayudar a entender el problema que estamos viviendo hoy, particularmente este tema de una cultura extremadamente afeminada. Y más adelante vamos a tratar con un pasaje que nos va a ayudar a enfocar con cosas prácticas cómo podemos salir de esta situación en la que estamos, obviamente viendo a Cristo. Y me anima mucho en lo particular poder abordar este tema y ver que hay hombres interesados en lo que Dios está haciendo en el mundo. Dios nos encuentra en donde estamos, no donde deberíamos estar, y trabaja con cada uno de nosotros a pesar de donde estemos. Todos tenemos fallas, todos tenemos carencias. Por el otro lado también tenemos fortalezas diferentes unos a los otros. Pero Dios, a través de su palabra y su espíritu, edifica su iglesia. Y eso es lo que espero que suceda en nuestras vidas. Y que eso tenga un efecto positivo en nuestras familias, la iglesia local y obviamente el lugar en donde Dios nos tiene, que para ustedes es esta ciudad de Aguascalientes. Jeremías 51:30 dice así: han dejado de luchar los valientes de Babilonia, permanecen en las fortalezas, se han agotado sus fuerzas, se han vuelto como mujeres, han sido incendiadas sus moradas, rotos están sus cerrojos. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, gracias por tu bondad hacia con nosotros, por tu gracia y por la verdad de tu palabra. Yo te pido, Señor, que en esta tarde tú abras nuestras mentes, que tú quebrantes nuestros corazones
que nos ayudes a ver nuestra necesidad de tu misericordia y al mismo tiempo que nos animes, nos instruyas, nos dirijas bajo el poder de tu Espíritu conforme a la verdad de tu palabra, para que podamos darte honra y gloria en todo lo que tú has puesto delante de nosotros como varones. Yo te pido por cada hombre aquí, cada familia representada aquí, que esto no se quede en mero conocimiento, que esto no se quede en el hoy, sino que afecte y dé fruto el día de mañana y pasado mañana. Queremos ver como cantábamos, que todos doblen la rodilla a Cristo, el Señor de todos los señores, el Rey de todos los reyes. Y oramos esto en su nombre, para tu gloria y para el bien de este mundo. Amén. Me quiero enfocar específicamente en este pasaje, en la sección que dice, se han vuelto como mujeres. Lo que vemos aquí es el profeta Jeremías señalando a los varones de guerra que supuestamente son valientes, que en vez de salir a la guerra, han optado por permanecer escondidos. Lo vieron en el pasaje. Se quedaron escondidos y dice, se han agotado sus fuerzas y se han vuelto como mujeres. Aquí vemos algo específico, que es la fuerza. Es una característica esencial del varón, porque al perder la fuerza, por perder la fuerza, se han agotado sus fuerzas, se han vuelto como mujeres. ¿Cuál es el punto? Cuando yo hablaba de una cultura afeminada, de una cultura general en la iglesia afeminada, no me refiero a hombres que usen faldas o que usen tacones. Aquí lo que vemos es que basta con abdicar a nuestro rol, abdicar a nuestro llamado, a nuestra responsabilidad, abdicar de las características o los atributos que nos hacen hombres para volvernos como mujeres, para ser afeminados. Cuando un hombre es pasivo en su rol, es decir, no lleva a cabo aquello que Dios ha puesto delante de él, se vuelve afeminado. La situación actual en el mundo, en la iglesia global y seguramente en la iglesia local, es epidémica. Los hombres no sabemos ser hombres. Si nos preguntaran qué es lo que distingue a un hombre de una mujer, no físicamente, ¿qué responderíamos? Para muchos ni siquiera sabemos la importancia del rol que tenemos delante de Dios como hombres. Y la sociedad, el mundo, no quiere que lo sepas. El mundo no quiere que tú entiendas el llamado que Dios tiene para tu vida como hombre, porque el mundo odia al hombre bíblico. Por lo mismo hay un constante ataque en contra de la masculinidad. No me dejarán inventar. Como si el mundo tratara de convencernos de que ser hombre es pecado. No sé si han escuchado los términos como masculinidad tóxica o la palabra patriarcado, obviamente utilizándola de forma negativa o despectiva. Tú eres un patriarca. Para quienes no sepan, la palabra patriarcado literal y sencillamente significa gobierno de padres, y es una palabra bíblica que Dios usa en su palabra para describir el rol que tenemos como hombres, que no debería de darnos vergüenza. Ahora es justo mencionar que la sociedad y el feminismo, por un lado, han respondido
y han buscado atender en muchos casos situaciones reales, ¿verdad? En las que hombres han abusado de la masculinidad. Pero aquí lo importante es que el hecho de que haya hombres que utilicen su masculinidad de formas pecaminosas, no quiere decir que nosotros debamos de adoptar la idea de que ser hombre es pecaminoso, de que la masculinidad es algo malo. Cristo no vino al mundo a borrar la masculinidad. Cristo vino a redimirla. Cristo vino a restaurarla. Cristo vino a mostrarnos lo que es verdaderamente ser un hombre. Y ser hombre es bueno. Génesis 1:26. No pasa mucho tiempo en la narrativa de Génesis, donde Dios, después de haber creado al hombre, distinto a la mujer, y de decir, esto es bueno, no pasa mucho tiempo para que comience el ataque al orden de Dios. Y este ataque a la masculinidad por parte de Satanás, por parte del mundo, es un ataque al orden de Dios. Y este ataque seguramente saben que produce consecuencias desastrosas en el mundo. Si tú buscas las estadísticas de casos relacionados, estudios relacionados a crímenes, homicidios, abortos, homosexualidad, vas a encontrar que un patrón constante es la falta de hombres, de padres, llevando a cabo su rol en sus familias. ¿Por qué? La ausencia del hombre, la ausencia del padre es devastadora y trae consecuencias. Hay consecuencias. El pastor Voddie Baucham dijo, como va la familia, va el mundo. Y como va el padre, así también va la familia. Entender la masculinidad bíblica y caminar en sujeción a este entendimiento, por el contrario, trae bendición y trae fruto en las familias, en las iglesias locales e inevitablemente en el mundo. Ahora, es obvio que Satanás no quiere esto. Es obvio que el mundo no quiere esto. Satanás no quiere orden, él quiere caos. Dios es un Dios de orden. Satanás quiere introducir caos al orden de Dios. Y un ejemplo de cómo Dios crea orden, estructura, y de cómo Satanás dice no, es cuando hablamos de las diferencias entre el hombre y la mujer. El mundo, en rebelión al orden de Dios, opta por aplanar, opta por eliminar las diferencias que Dios mismo ha sellado desde el jardín como buenas. Nos hizo distintos. Dios no hizo dos hombres. No dijo, le hace falta una ayuda idónea, así que le voy a dar otro hombre. Hizo un ser distinto y dijo, esto es bueno. Tú y yo tenemos que gozarnos y afirmar que Dios nos ha hecho diferentes y que esa diferencia es buena. Pero el mundo, movimientos como LGBT, los movimientos feministas, progresistas, liberales, comienzan, no hay diferencias. Es más, tu físico no determina tu género. Por lo tanto, una mujer, biológicamente nacida mujer, puede ser considerada como hombre si así lo desea, a pesar de que no tenga las características físicas de un hombre. Hace tiempo vi una imagen
una página de noticias en Estados Unidos que decía: hombre transexual le da pectoral a su bebé después de dar a luz. La realidad, una mujer que se mutiló los senos, dio luz a su bebé y estaba haciendo lo que solamente una mujer puede hacer: amamantar a su recién nacido. La idea del género va directamente en contra de la realidad física, visible, tangible del mundo de Dios. Y dice: no hay nada. Es una ilusión. No hay diferencias y yo soy lo que yo decida ser. Ahora, esto lo vemos en el aspecto físico. El mundo odia las distinciones físicas, pero la diferencia natural y biológica es una cosa. Las diferencias entre hombre y mujer no solamente son físicas. No se quedan en lo físico. La diferencia entre hombre y mujer tal vez comienza en nuestros ojos, a nuestros ojos, con la parte física. Pero la parte física es más bien el cuerpo o el molde que Dios nos ha dado a nosotros para desempeñar roles que van de acuerdo a nuestras naturalezas distintas. ¿Tiene sentido? Tenemos diferentes naturalezas que tienen un fin, un propósito, un rol, y Dios nos da el cuerpo, el molde apropiado para desempeñar ese rol. Y esto es sumamente importante, porque dichas diferencias resultan en un orden social específico, cosa que el mundo también desprecia. El mundo odia las estructuras sociales derivadas de las naturalezas distintas entre hombre y mujer que Dios ha creado, y es por eso que el feminismo es tan exitoso. Porque lo que busca hacer es derribar las estructuras derivadas de nuestra naturaleza. El feminismo pelea en contra de la idea de que el rol de la mujer es definido por el hecho de que es mujer. Es decir, nací mujer, pero no tengo por qué actuar como mujer. Escuchen lo que encontré en internet sobre el feminismo. El feminismo es un movimiento político y social, una teoría política y una perspectiva filosófica que, según la RAE, postula el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Qué bonito, igualdad. De acuerdo con ONU Mujeres, el feminismo en principio lucha por la equidad de género y por el reconocimiento de las mujeres como personas físicas y sujetos de derecho. Asimismo, sostiene que ningún ser humano debe ser privado de bien o derecho alguno a causa de su sexo y busca conseguir que las mujeres tengan iguales libertades que los hombres, además de eliminar la violencia contra la mujer que en su mayoría es ejercida por estos mismos. Ahora, obviamente hay cosas ahí que nosotros diríamos amén, pero el lenguaje sutil pero engañoso lo vemos en que si se hablan de derechos, se hablan de igualdad, se habla de equidad. ¿Pero en qué sentido? ¿Igualdad en qué sentido? La igualdad es algo bueno siempre y cuando se habla de la igualdad en el contexto adecuado. Cuando tú y yo hablamos del valor, cuando tú y yo hablamos de la dignidad, el hombre y la mujer somos iguales. Ambos creados a imagen y semejanza de Dios. Pablo, que dijo en cuanto a las bendiciones del Evangelio en Gálatas: no hay judío ni gentil, hombre ni mujer. El Evangelio, las bendiciones del reino son para ambos. ¿Por qué? Porque ambos son dignos, porque ambos tienen la huella de Dios puesta sobre ellos. Pero aunque el hombre y la mujer son iguales en valor, iguales en dignidad, Dios creó al hombre y la mujer diferentes. Nuestro diseño es distinto,
nuestra naturaleza es distinta y por lo tanto nuestros roles se encuentran en ese diseño particular que Dios nos ha dado. El problema es que la sociedad actual, apelando a la igualdad, que sí existe cuando hablamos de valor y dignidad, busca destruir las diferencias reales en cuanto al diseño, naturaleza, rol y estructura social. Cómo nos conducimos en el mundo, cómo nos conducimos en nuestras familias, en nuestros trabajos, en la iglesia, en el mundo. En la misma definición del feminismo encontré lo siguiente. El feminismo centra su análisis en el rol del patriarcado, en estructurar las relaciones desiguales de poder entre varones y mujeres. El feminismo realiza una crítica de la visión androcéntrica de la sociedad a la que busca transformar para conseguir sus objetivos de una sociedad más justa e igualitaria. Dicen, vivimos en un mundo injusto. ¿Por qué? Porque tiene un enfoque de androcentrismo. Ahí está claro, la sociedad apela a la igualdad para destruir la idea de diferencias, diciendo que el sexo de cada quien no determina el rol del individuo. El feminismo realiza una crítica de la visión androcéntrica de la sociedad, del patriarcado, que el androcentrismo hace referencia a lo que es la práctica, consciente o no, de otorgar al varón y a su punto de vista una posición central en las sociedades, la cultura y la historia. Este término obviamente es despectivo, es decir, para el mundo es ofensivo pensar que el hombre, es injusto pensar que el hombre, varón, tenga alguna posición central en el mundo, la sociedad, la cultura y la historia. Y por esto dicen, no nos gusta, es injusto. Pero ¿qué dice Dios? En un matrimonio, ¿quién es cabeza? En la familia, ¿quién es el principal encargado? En la iglesia, ¿quién dirige? ¿Quiénes son los que gobiernan, los de el oficio de liderazgo de la iglesia? Hombres. Si pensamos en los oficios de Cristo, rey, profeta, sacerdote, ¿con quién compartió Cristo esos oficios? Hombres. Reyes, profetas, sacerdotes, hombres. Y Dios no pide perdón por eso. Dios no le pide perdón al mundo por haber estructurado el mundo como Él decidió hacerlo. La historia de la redención, marcada por hombres. Nuestro Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hombres. No estoy diciendo que no es también el Dios de las esposas de los hombres, sino que solamente estoy enfatizando que la Biblia enfatiza la masculinidad de forma constante y clara. Que Dios haya establecido en el mundo una estructura patriarcal en donde el hombre tiene una posición y un rol específico que la mujer no tiene, no debe de darnos vergüenza. Dios así lo creó y dijo, muy bueno. El pastor y autor Michael Foster dice en su libro titulado Ser hombre es bueno lo siguiente: el patriarcado es inevitable. Dios lo ha incluido en la tela misma del universo. Es parte del orden y diseño divino. El día que puedas destruir la gravedad, podrás destruir el patriarcado. Continúa diciendo, los hombres fueron creados para reinar. Siempre ha sido así y siempre será así. Nada puede cambiar eso y nada lo cambiará. La pregunta no es si el hombre reinará. La pregunta es cuáles hombres reinarán y cómo reinarán.
Seguramente han visto los deportes, las mujeres empoderadas que están a favor del transgénero. Y se sienten contentas porque ganan mujeres que en realidad son hombres. Esa es la ridiculez en la que vivimos hoy. Pero el diseño de Dios es perfecto, el diseño de Dios es sabio, y si el mundo nos acusa de patriarcas, nosotros decimos amén. Romanos 12:2 dice: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Dios, siendo el diseñador y creador de todas las cosas, si Él ha creado y diseñado las cosas conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos, ¿quién es el hombre? ¿Quiénes somos tú y yo para juzgar y decidir qué está bien y qué está mal del mundo de Dios? Ahora mencioné algunos ejemplos específicamente del feminismo, del movimiento LGBT, pero esta rebelión la vemos en la esfera de la política, a través de gobiernos seculares liberales, lo vemos en la esfera del entretenimiento. No sé si vieron hace poco las estadísticas supuestamente de Marvel, de la película de, no sé cómo es, Captain Marvel, la mujer, o Capitán, no me acuerdo cómo se llama, pero ha sido la peor película en cuestión de resultados financieros. ¿Por qué? Porque no nos interesa ver mujeres con superpoderes. Eso es lo que el mundo quiere producir, es lo que el mundo quiere adoctrinar, enseñar a la gente, pero es raro, es incómodo. ¿Cómo es que esta mujer está aplastando a todos los hombres? Es antinatural, algo está mal ahí. Y el mismo mundo ya está viendo, hasta dentro del entretenimiento, que hay una agenda de adoctrinarnos a nosotros, en donde el hombre es el tonto de la casa, y la mujer es la de los pantalones, y la mujer es la que toma las decisiones, porque el hombre no sirve para nada. Esa es la agenda detrás de muchísimas de estas cosas. Vi también un título de un periódico, conocen a Bad Bunny. Y si no lo conocen, ni lo busquen. Un artista que salió ahí en alguna alfombra roja o algo así, decía el título del periódico: Bad Bunny vuelve a desafiar estereotipos al usar vestido de novia. Desafiar estereotipos. Esos versículos que dicen que nos vistamos como hombres y que las mujeres se vistan como mujeres, esos son estereotipos. Ponte el vestido. Confieso, yo tuve que dejar de usar skinny jeans. Nunca me había planteado eso. ¿Cómo es que hasta en la moda están infiltrando poco a poco estas ideas? La lista es infinita. Pero ahora, ¿qué pasa si volteamos a ver a la iglesia? O el mundo parece ridículo. Pero lo que hay en el mundo, lo que existe allá afuera, las tentaciones, son reales también para la iglesia. Y nosotros tenemos que estar viendo lo que hay en el mundo y buscando también en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras iglesias locales, cómo es que estas ideas han afectado la forma en la cual tú y yo vivimos a diario. No sé ustedes. Yo no los conozco, no conozco el contexto de su iglesia, pero yo he visto en lo personal, cuando se habla de los hombres, somos pasivos. Hay falta de líderes, hay falta de líderes. Cuando se analizan las actividades de la iglesia, muchas veces vemos que son las mujeres las que están más involucradas. Si vas a una reunión de oración y alguien dice ¿quién quiere orar?, las mujeres son rápidas para levantar la mano.
Las mujeres son las que nos están empujando a los hombres. Oye, ¿y si hacemos esto? Oye, ¿y si leemos esto? Oye, si empezamos una tradición familiar de esta forma? En general, creo yo, si nos acercamos a las familias hoy en la iglesia local, veremos hombres que no saben dirigir a su propia familia. No sabemos instruir a nuestros hijos en la fe. Creemos que eso lo hacen en la escuela dominical o lo hace el pastor de jóvenes. Y no estoy diciendo que esas cosas sean malas, pero el rol principal es de nosotros como hombres. Por otro lado, cuando pensamos en el carácter de la iglesia, muchas veces carecemos de conquista, de una misión varonil, de dominio, de avanzar el reino de Dios. Se ha puesto tanto énfasis en el cristianismo como una historia de amor. Y tanto ha sido el énfasis que hemos olvidado o hemos puesto a un lado que el cristianismo es una guerra. Yo no sé tú, pero yo a mis hijos les gustan las espadas, les gustan las pistolas, les gusta destruir las cosas. A los hombres nos gusta eso. Y cuando nos invitan a un club en donde nada más hablamos de lo gentil, el amor y esto y lo otro, algo no hace clic. Y no estoy diciendo que el cristianismo no es una historia de amor. La iglesia es la novia de Cristo, pero el cristianismo también es una historia de guerra y de conquista. Lee los salmos. Lee los salmos. El directorio de alabanza de Dios dado al pueblo de Dios, inspirado por Dios para ser cantado a Dios, principalmente dominado por temas de conquista, de guerra, destrucción de los enemigos, el Señor de los ejércitos, poder. Salmo 110 dice de Cristo: siéntate en mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo: domina en medio de tus enemigos. O el Salmo 2, versículos 1 al 6: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Se parecen estos cantos a lo que cantamos los domingos? Ahora, ¿cómo es que llegamos aquí? ¿Cómo es que llegamos a esta situación? Por un lado, para muchos la realidad es que no se nos enseñó. Michael Foster, en el libro también de Ser Hombres Bueno, dice que todos somos como bastardos espirituales. Muchos de nosotros somos primera generación de cristianos, segunda, personas que no fueron instruidos, que no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo. Y eso es importante entender, porque el Señor trabaja en personas quebrantadas como tú y como yo. Hay cosas que yo estoy aprendiendo, viendo, y no tengo ni idea de cómo llevarlo a cabo. Y miro para atrás y digo: no tuve nadie que me enseñara estas cosas, y soy como un bastardo espiritual que tiene que buscar las respuestas y averiguárselas por sí mismo. Mi tarea es que mi hijo, que mis hijos no sufran lo mismo, no pasen por lo mismo. Y que si yo a mis 35 años apenas estoy entendiendo muchos de estos temas, yo quiero que mi hijo los entienda desde los 20, desde los 15, desde los 10. ¿Y cómo voy a hacer yo? ¿Cómo voy a tomar responsabilidad de lo que Dios ha puesto delante de mí? Sin hacerme la víctima. Pero el discipulado, el invertir nuestro tiempo en la siguiente generación es clave. El Evangelio tiene relativamente poco tiempo en México.
Y lo que vemos en las Escrituras, que son generaciones que están alejadas del Señor por consecuencia de sus padres, pero al mismo tiempo cuando nosotros, la iglesia, tomamos nuestro rol y hacemos lo que Dios pone delante de nosotros, hay bendición hacia adelante. ¿Qué dice sobre la iniquidad? Hasta la tercera, cuarta generación, la bendición de Dios, la misericordia de Dios, hasta 1000 generaciones. Y nos aferramos a esas promesas y llevamos a cabo nuestro rol confiando y creyendo que Dios va a bendecir a nuestros hijos si tomamos responsabilidad y caminamos en fe por fe para su gloria. No sé cuál sea tu caso particular. Quizás ya no tienes la oportunidad de hacer lo que te hubiera gustado hacer con tus hijos. Quizás apenas estás pensando en tener hijos. No importa en dónde estés, la gracia de Dios nos alcanza ahí. Pero no podemos victimizarnos y quedarnos ahí. El hombre de Dios le cree a Dios y camina creyéndole a Dios. Caminamos confiando y descansando en las promesas de Dios, en la obra de Cristo. Si analizamos el origen, el ataque a la masculinidad, encontraremos que es un ataque que comienza y se ve por primera vez en el jardín del Edén. Adán, quien fue creado por Dios para cuidar, para proteger el jardín de Dios, ejerciendo señorío, siendo mayordomo, teniendo dominio sobre todas las cosas, y esto incluía a la serpiente. Adán renuncia a su rol. Se invierten los papeles. Satanás va tras la mujer, que la Escritura dice que es más susceptible al engaño. Adán va en contra del hombre, yendo tras la mujer, usurpando el rol del hombre, poniendo a la esposa por encima del hombre, y poniendo a Dios por debajo de los dos. Y ahí vemos una estructura totalmente torcida y satánica, porque está Dios, está Adán, está su mujer abajo de él, en rol, en jerarquía, y abajo está la creación, abajo de ambos. Y vemos una inversión total. Tienes ahora a una serpiente que se arrastra por el suelo, gobernando, trayendo palabra, una antítesis total en contra de lo que Dios había dicho, llamando a Dios mentiroso, dándole la oportunidad al hombre de ejercer su rol, de aplastar la cabeza de esa serpiente en ese momento, de haber dicho, no, eso es mentira, yo creo a Dios. ¿Y qué hizo Adán? Dobló la rodilla a la serpiente. Pero antes de él comer, desprotegió a la esposa. Entonces tienes a Satanás, a la esposa, a Adán, y hasta abajo tienes a Dios. Es un orden totalmente torcido. ¿Y qué introdujo eso? Caos. Caos. El segundo Adán, Cristo Jesús, tomó ese dominio. Él aplasta la cabeza de la serpiente. El fracaso del primer Adán en hacer esto introdujo consecuencias terribles al mundo, pero por el otro lado, el éxito de Cristo de proteger a su esposa, la iglesia, aplastando la cabeza de la serpiente, trae restauración y esperanza al mundo. Cristo salva al jardín de Dios, el mundo de Dios, salva a su Eva, su esposa, la iglesia, aplastando la cabeza de la serpiente. Entonces, si queremos aprender sobre la masculinidad, debemos de mirar
al varón, al hombre perfecto, Cristo. Y no sé si tú te has puesto a pensar, ¿por qué es que Cristo tomó una naturaleza intencionalmente masculina? ¿Por qué no vino como mujer? Esto es algo bastante no común pensar, pero Dios no tiene género. Dios siendo espíritu no tiene género. Pero intencionalmente se revela a nosotros en términos masculinos. Porque esos términos masculinos representan cosas específicas, que es lo que vamos a ver ahorita. Pero el punto es que Cristo toma sobre sí una naturaleza masculina. Escogió ser hombre. Y esto, de acuerdo a cómo Cristo va avanzando en su obra de salvación, al mismo tiempo también trae restauración a las estructuras sociales por haber llevado a cabo su obra de salvación en una naturaleza masculina. Hombres que son tocados por el Espíritu de Dios, que son impactados por la palabra de Dios, comienzan a ser afectados. Y comenzamos a abrazar el rol que Dios ha puesto delante de nosotros como hombres. Empezamos a buscar la voluntad de Dios para aprender a caminar en imitación de Cristo. Somos imitadores de Cristo. Y esto obviamente influencia sobre nuestras esposas, sobre nuestros hijos, el contexto en el que tú te encuentres. Ahora, si el Evangelio trae esperanzas a nuestras vidas, debemos de entender que no solamente se refiere esta esperanza a que nuestros pecados son perdonados. Eso es verdad. Amén. Predicamos la cruz, predicamos a Cristo crucificado, predicamos esa transacción en donde tú y yo fuimos sepultados juntamente con Cristo, morimos con Cristo, pero Cristo no se quedó en una cruz. Cristo resucita y dice la Escritura que si nosotros morimos con Cristo, resucitamos juntamente con Él y por lo tanto no vivimos de acuerdo a nuestra naturaleza que fue crucificada en la cruz. Ahora caminamos en novedad de vida. Hemos sido resucitados por el poder del Espíritu gracias a la obra de Cristo. Si tú estás unido a Cristo por fe, tus pecados son borrados, pero ahora también puedes caminar con certeza y confianza de que tú eres una nueva creación, de que ese hombre viejo fue clavado en la cruz y ahora no vives tú, sino vive Cristo en ti. ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo comenzamos esta vida? De nuevo, cada uno de nosotros podemos estar en diferentes lugares, con diferentes retos o en cierta medida diferentes. Pero para eso somos un cuerpo, para apoyarnos. Cuando un ejército cae, llega el otro ejército. Cuando cae un soldado, llega otro soldado. Nos apoyamos. Pero quiero tocar 4 aspectos fundamentales sobre la masculinidad para cerrar este tema. Los voy a tocar de forma bastante básica, pero creo que pueden dar un fundamento para que podamos comenzar a caminar y los que tengan más experiencia, obviamente, ayuden a los que están más débiles. De eso se trata, de trabajar juntos como hombres. Acompáñeme por favor a Efesios 5, 23 al 27. Efesios 5, 23 al 27. Lo que quiero en esta sección es que contemplemos a Cristo, que lo veamos a Él. Si Él es el varón perfecto, tenemos que verlo a Él. Y cuando nosotros nos ayudamos,
nos ayudamos a verlo a Él. Efesios 5:23 al 27 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Hay 4 aspectos varoniles de Cristo que quiero mencionar en este pasaje. El primero es autoridad. Cristo como varón perfecto tiene autoridad. Vemos en el versículo 23 que como hombre, un esposo es cabeza de su mujer. Y esto establece una relación de autoridad, una autoridad del hombre sobre su mujer. Y como consecuencia también una autoridad sobre sus hijos. Esto es real desde el jardín del Edén. Muchas veces la gente dice, no, es que eso es parte de la caída. Ya no hay hombre y mujer, fuera de contexto. Ese no es el punto de ese pasaje. 1 Corintios 11:3 dice: pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre. La cabeza del hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre. Más adelante, versículo 9 dice: en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. El hombre primero y la mujer fue creada para el hombre. Esto pone al hombre por encima de su mujer en rango de autoridad. Ya mencioné, eso es jerarquía. Y al mundo no le gusta la jerarquía. Y parte de lo que conocemos como las consecuencias de la caída en Génesis 3 es que el hombre, por la caída, se le comienza a complicar su trabajo. Y esto lleva a que seamos pasivos. Qué flojera trabajar, qué flojera llevar a cabo mi rol. Esto es incómodo, estoy sudando, esto duele, prefiero no hacer nada. Esto obviamente afecta nuestra autoridad, porque tener autoridad no es algo simple. Ser pastor no es algo simple. Ser gobernante de un país no es algo simple. Y ser la cabeza del hogar tampoco es simple. Tiene dificultades, requiere esfuerzo, requiere trabajo. Y por nuestra naturaleza caída, muchas veces preferimos conferir esa autoridad, pasársela a alguien más. Y ahí es donde funciona perfectamente la caída de la mujer, porque a ella le encanta la autoridad. Ella dice: tú no quieres hacerlo, yo lo hago. A ti no te interesa hacer lo que Dios te ha llamado a hacer, no te preocupes. A mí me encanta la idea de estar al frente de todo esto. No sé, pregúntale a tu mamá. Que ella decida. ¿Ya hablaste con tu mamá? Estas dos naturalezas caídas generan una dinámica grave, un problema grave, donde los roles en la familia son invertidos, y esto afecta al matrimonio, afecta la vida de los hijos, afecta la vida de la iglesia, inevitablemente el mundo. Pero aquí en este pasaje, Pablo a los Efesios pone orden. Si recuerdan los primeros 3 pasajes, 3 capítulos de Efesios, Dios pone toda la doctrina. Antes eran y ahora son, Dios vino, pero Dios los salvó, los sacó. Antes eran esto y ahora son esto. Por lo tanto, capítulo 4 empieza con la instrucción: vivan así.
Y aquí Pablo introduce este orden sin remordimiento, sin vergüenza, diciendo: hombres, ustedes son cabeza. Ahora, el modelo de autoridad que debemos de seguir es el mismo modelo, porque ese versículo dice: si tú eres cabeza, pero eres cabeza como Cristo es cabeza, entonces quieres ejercer tu autoridad en base a que Cristo es autoridad sobre su iglesia, entonces tienes que ver a Cristo y ver cómo Él lleva a cabo su autoridad. No es soy cabeza y yo llevo la autoridad como yo diga. Debo de imitar a Jesús. Y esta autoridad es una autoridad que Cristo tiene sobre la iglesia, y al mismo tiempo esta autoridad vemos que es combinada con el hecho de que Cristo salva a su iglesia. Él es a favor de su iglesia. Él es pro su iglesia. Él está a favor de su esposa. Él está a favor de sus hermanos, de sus hermanas. Él no usa la autoridad en contra de su iglesia. Él no usa la autoridad en contra de sus hermanos, de su esposa. La usa a favor de. Una autoridad como la de Cristo no se distingue por una autoridad opresora. En otros términos, machista. Peleamos contra eso. Decimos amén a eso. Una autoridad como la de Cristo va dirigida hacia el bien de quienes se encuentran bajo esa autoridad. Usas esa autoridad buscando siempre el bienestar del que está bajo tu autoridad. Pero si eres hombre, Dios espera que uses tu autoridad, que busques llevar a cabo autoridad en la esfera en la que te encuentres. El segundo punto que vemos aquí es el liderazgo. Cristo, como varón perfecto, muestra iniciativa y liderazgo. ¿A quién se le ocurrió este plan de salvación? ¿De quién fue idea? De Dios. El Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. La redención de la esposa de Cristo ya estaba en los planes de Dios desde la eternidad. La iniciativa fue de Él. El hombre como cabeza y como autoridad también es líder, y el varón es llamado a dirigir. Y dirigir es ir por delante. Es por esto que se esperaba del rey David, por ejemplo, cuando se hablan de las batallas, que él estuviera ahí. ¿Y qué sucedió cuando el rey David abdicó a su llamado de estar ahí al frente de la batalla con su ejército, con sus soldados? Todos sabemos lo que pasó. Y esto es en contraste a Cristo, que por fidelidad a su pueblo estuvo al frente de la batalla contra Satanás. No sé si alguna vez has analizado el liderazgo de Jesús. Este pasaje, creo que se me olvidó poner aquí el evangelio, pero creo que es Mateo. Dice: cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y por el camino les dijo: ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para burlarse de él, lo azotarán y crucificarán, pero al tercer día resucitará. Cristo sabía a lo que iba. Cristo dice, Jesús iba subiendo a Jerusalén. No dice, iban los discípulos subiendo a Jerusalén y luego le dijeron: Jesús, acuérdate que tienes que cumplir todas las profecías. Jesús iba al frente. Dice: vengan, acompáñenme. Me van a matar. Acompáñenme. Y los cristianos somos advertidos de que seremos perseguidos, de que sufriremos en este mundo. Y Cristo está entrenando a sus discípulos en carne y hueso
Les está entrenando y enseñando cómo sufrir. No lo deja en la teoría, lo puso en la práctica. Véanme a mí. Sufran porque yo sufrí. Cuando sufran, sufran como yo. Estos versículos muestran un liderazgo varonil caracterizado por valentía, determinación, disciplina. Él llevó su cuerpo. Él entregó su vida. Dice, no me quitan la vida, yo la entrego. Yo voy. Hace poco estaba viendo una serie que hablaba de cómo criar niños, varones. Decía, nosotros tenemos que entrenar niños. Esto es en el contexto de Estados Unidos, en donde obviamente ahí se ve más lo que son balaceras en escuelas y en lugares públicos. Decía, nosotros tenemos que entrenar niños que corran hacia las balas, no que huyan de ellas. Y tal vez eso suene fuerte, pero hacía la conexión con Cristo de que Él fue a la cruz. Él se sacrificó por otros. Y el hombre tiene que ser caracterizado por eso. Un hombre que dirige, pero que no nada más dirige con la teología, con la doctrina, sino que lo modela con su vida, que lo viva. Ahora, en nuestro contexto, ¿cómo se ve esto? Bueno, ya hablamos del sufrimiento, pero hombres, el punto es que nosotros vamos por delante. Nosotros debemos de estar al frente y esto incluye la enseñanza, la teología. ¿Quién es el pastor del hogar? ¿Quién es el maestro del hogar? Hay un pasaje en Corintios donde se habla de que la mujer no debe de hablar o hacer preguntas, ¿verdad? Y eso les ofende. Pero dice, más bien que pregunta a su esposo. ¿Qué está haciendo ese pasaje? Protegiendo el orden, diciendo, mujeres, honren a su esposo. Denle la oportunidad de que él sea el pastor de su hogar cuando hayan esas preguntas. Entonces, lejos de que aplaste a la mujer, lo que está haciendo es decir, hey, acuérdate que tu esposo es el encargado. Permite que él crezca. Y el esposo tal vez no sepa nada. ¿Qué hace el esposo? Le pregunta al pastor. ¿Quién está modelando la oración, la devoción, la entrega a Dios? ¿Cómo se caracteriza nuestro tiempo de alabanza los domingos? Ahorita fenomenal, ¿verdad? Todas las voces varoniles. Escuché una cita que me gustó mucho hace poco que dice, ¿sabes que una iglesia es saludable cuando los hombres cantan y hay muchos niños? No sé ustedes, yo he visto muchos hombres que apenas abren la boca. Nos da pena. ¿Qué van a pensar? No, tenemos que ser valientes hasta en eso. Se muero a mí. Estoy ante el trono de Dios y voy a adorarle. Y quiero que mis hijos me imiten. Yo alabo a Dios más fuerte que todos los de mi familia. Es lo que debería de suceder en nuestros hogares, en nuestras congregaciones. Mujeres dispuestas y listas para servir y ejecutar, esas no faltan. Y gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por las mujeres y por sus dones y por lo que ellas hacen. Pero debemos de preguntarnos dónde están los hombres y qué estamos haciendo. Ahora muchas veces nos excusamos. Decimos, es que eso no es lo mío. Eso es lo de ella. No sé ustedes, eso yo lo he aplicado. ¿Ustedes también? Eso no me gusta tanto, eso se le da más a ella. Cuidado. Eso es nuestra naturaleza buscando abdicar el llamado de Dios sobre nuestras vidas. En tercer lugar, responsabilidad. Cristo como varón perfecto toma responsabilidad. En este pasaje vemos a Cristo trabajando, vemos a Cristo efectuando un trabajo de salvación y santificación por la iglesia. Y digo arduo, un arduo trabajo de salvación,
Porque si has estado en la iglesia por suficiente tiempo, habrás notado que está llena de personas que les hace falta mucha santificación. Cuidado, porque eso te incluye a ti, eso me incluye a mí. Estamos sucios. Hay pecado, hay culpa, hay vergüenza. ¿Quién es el responsable de eso? En Adán caímos. Todos caímos en Adán. Cuando él cayó, este estado pactual, en el sentido pactual, Adán, nuestro representante, su pecado fue transmitido a nosotros. Él fue responsable de nuestra caída, pero tu pecado diario, es tu responsabilidad. Eso es tuyo. Sin embargo, en esos pasajes que nos predican el Evangelio de una manera majestuosa, encontramos a un segundo Adán, libre de pecado, libre de culpa, libre de vergüenza, que como varón toma responsabilidad del pecado de su esposa. Y por eso Él es el que la lava. Por eso Él es el que la santifica. Por eso Él es el que la purifica. Un hombre toma responsabilidad aún de aquello que no es su culpa. O sea que yo debo hacerme responsable del pecado y los problemas de otros. De mi esposa, de mis hijos. ¿Sí? Eso es parte de tu llamado como hombre, tomar responsabilidad de lo que Dios ha puesto por delante de ti. Y nos sirven nuestras quejas, nos sirven nuestras murmuraciones contra Dios, la mujer que me diste, la esposa que me diste. Dios te pregunta, ¿y tú qué estás haciendo? Purifícala, santifícala, ámala. La queja que tú quieras. Dios pregunta, ¿qué estás haciendo tú? Y tal vez tu pregunta sea como Caín, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? La respuesta es sí. En Cristo somos responsables de los demás, porque somos un solo cuerpo. Y Cristo te ha puesto en un lugar para que tú lleves eso a cabo, que tú le imites en esa característica varonil de tomar responsabilidad de lo que Dios ha puesto delante de ti, en tu rincón del jardín. Ahora, todo esto implica mucho sacrificio, ¿verdad? Ese es el punto 4, el sacrificio. Cristo como varón perfecto es sacrificial. Cristo dedicó su vida a Dios sirviendo a otros. Dijo, yo no vine a ser servido, sino vine a servir. Y sirvió hasta la muerte. Entregó su vida completa, dedicó su vida completa por amor a aquellos que Él había decidido redimir. Él dijo, esa novia es mía. Esa novia sucia, miserable, llena de pecado, yo tomo responsabilidad de ella para limpiarla, para embellecerla y así entregarla a mí mismo como pura, intachable, sin mancha. Y Cristo en su determinación dedicó y entregó su vida a eso. Y debemos de tener cuidado porque muchos hombres por miedo al mundo, por temor al hombre, tocamos este aspecto del sacrificio y lo torcemos un poco. Se habla de que el liderazgo del varón es un liderazgo sacrificial. Somos líderes, pero somos la cabeza, somos la autoridad, pero somos líderes sacrificiales. Y no, tu sacrificio es liderar. Tu sacrificio es morir a ti para que puedas llevar a cabo el rol que Dios ha puesto delante de ti. Ese es tu sacrificio. Tú sirves a tu esposa tomando responsabilidad de ella, siendo su líder y usando la autoridad que Dios te ha dado para hacerlo.
Y en el camino, desempeñando tu autoridad, tomando responsabilidad, dirigiendo, va a haber mucho sacrificio. Esos son tus sacrificios. Entregar y dedicar tu vida a esas cosas. Así que muera tu egoísmo, muera tu pasividad, muera tu falta de carácter, para que puedas ejercer tu liderazgo y la autoridad sobre aquellos que eres responsable. Para terminar, es importante mencionar que esto no solamente aplica para esposos y para padres y pastores hacia las ovejas, gobernantes hacia súbditos, jefes, empleados, sino que si Dios te ha hecho hombre, Él te ha conferido estas características, son parte de lo que es ser hombre. Y lo que tú y yo hacemos es simplemente como vasijas dispuestas a decir, Dios, ¿dónde quieres que yo lleve a cabo estas cosas? Estoy dispuesto. Y si aún no estás casado, vete preparando. ¿Cómo vas a dirigir? ¿Cómo vas a liderar? ¿Cómo vas a sacrificarte por otros? Y en el momento que Dios te dé la autoridad sobre ciertas personas, vas a poder llevar a cabo esas cosas. Vas a poder ejercer tu masculinidad en el contexto que Dios te ponga. Y si hacemos esto, en imitación y sumisión a Cristo, Dios promete fruto. Promete fruto para su gloria, para el bien del mundo. Si queremos ver un mundo distinto a lo que vemos hoy, los días pequeños no los debemos despreciar. Estamos quizás en tiempos de Nehemías, en donde hay un gran arrepentimiento y un deseo fervoroso de reconstruir el templo del Señor. Y ese templo no se reconstruyó en un día, un ladrillo a la vez, un paso a la vez, confiando y descansando en que Cristo edificará a su iglesia. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por todos los hombres aquí que hemos sido alcanzados por la verdad de tu palabra, que hemos sido alcanzados por el poder y la verdad del Evangelio. Yo te pido, Señor, que tu gracia sea derramada sobre cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros podamos responder al llamado que tú tienes para nuestras vidas. Queremos ver no solamente hombres fuertes, hombres valientes, dispuestos a llevar a cabo lo que tú has puesto delante de nosotros, sino también queremos ver familias fortalecidas, queremos ver iglesias fortalecidas. Y queremos que esa luz ilumine y acabe con las tinieblas. Queremos ver tu gloria cubriendo toda parte de esta tierra. Queremos ver a Cristo reconocido como Rey en todo el mundo. Y para eso necesitamos tu gracia en nuestras vidas. Te damos gracias por lo que ya has hecho en nuestras vidas, porque ya no somos lo que éramos. Aunque aún nos quede mucho por delante, confiamos y descansamos en la justicia de Cristo y en la promesa que Él ha hecho a nosotros de purificarnos, santificarnos y presentarnos delante de Él como santos, intachables y sin mancha. Oramos en su nombre. Amén. Muchas gracias, hermanos.